Saludos. Les prometí que iba a tener una parte 2 del análisis de los mejores 50 arqueros de la historia. Es decir, ya repasamos la lista completa, pero ahora vamos a comparar el lugar 21 de Keylor Navas en este ranking con los primeros 20 lugares del ranking para entender cuáles están por encima de Keylor, pero en especial para determinar, ¿realmente Keylor merecía el lugar 21? Vamos a repasar, por supuesto, títulos, pero también un poco la característica y lo que ha marcado cada guardapalos. Entonces, simplemente repasar y empezar diciendo que Keylor Navas se coloca en esta lista en el lugar 21. Arquero Keylor que desde mi perspectiva ya solo estar en la lista me parece bastante justo. Campeón de la Liga de Campeones de Europa 3 veces con el Real Madrid y tiene otra final con el PSG que perdió. Una actuación histórica en Brasil 2014 con Costa Rica y fue campeón de liga con el Real Madrid. Y aquí vienen los arqueros que están encima de Keylor. Empiezo con el lugar número 20, un arquero muy ganador. Hablo del portugués Vítor Bahía, considerado uno de los arqueros más ganadores de la historia. Eso sí, en donde marca una era es en una liga de segundo nivel de Europa. Es decir, Vítor Bahía llega a jugar con el Barcelona. Si comparamos la etapa de Vítor Bahía en Barcelona con la etapa de Keylor en el Real Madrid, ni siquiera hay comparación. ¿Verdad? Es decir, al final Bahía es de los más ganadores porque obtiene muchos títulos con el Oporto de Portugal en su país. De hecho, gana 10 veces la Liga de Portugal. Si me dicen quién es mejor, me parece ligeramente superior Keylor. Pero tengo que reconocer que Bahía también es un arquero muy completo, que tuvo momentos muy importantes con su selección y que en actuaciones en mundiales y en Eurocopas también lo hizo bien, incluso con una semifinal en una Eurocopa. Muy parejos, 20 y 21. Aún así, si tuviera que elegir, ligeramente me quedo con Keylor. Vamos al lugar 19. Es Dida, el brasileño. Qué difícil compararlos porque son arqueros muy diferentes, ¿verdad? Dida se parece un poco a la vieja usanza de lo que era el arquero brasileño. Recuerdan, pantaloneta larga por debajo de las rodillas, arquero grande de 1,90 m para arriba. En reflejos, me parece, no se acerca. En títulos, Dida ganó una Liga de Campeones con el Milan, formó parte de la era dorada del Milan y hay que reconocerle que en el Milan estuvo más tiempo que Keylor. Es decir, en el Milan, Dida fue durante 10 años el arquero titular del Milan. Me parece mejor Keylor, pero me parece justo en la posición de Dida, porque al final de cuentas hay que evaluar también la estabilidad y ahí creo que Dida tiene ese mérito de mantenerse durante un largo periodo en uno de los mejores Milan de la historia. Voy con la posición 18 de este ranking. Vean, esto me tiene impactado. Víctor Valdés en el lugar 18. ¿De verdad hay alguien que pueda considerar que Víctor Valdés es mejor que Keylor Navas o que es mejor que cualquiera de los 50 de la lista? Si quieren ver los 50 en la lista, en mi anterior video repasé la lista completa. Por Dios, Valdés lo ganó todo con el Barça. Un tipo con carácter y hay que reconocer que es un buen portero, pero no es un portero top 50. No llegó a ser titular con su selección. Un portero que cometía muchísimos errores, especialmente en los primeros años de carrera, que estaba rodeado por el mejor Barça de la historia. Jamás creo que Valdés deba estar en ese puesto, pero sé que para algunos barcelonistas es un ídolo Valdés. ¿Ustedes qué dicen? ¿Valdés en qué posición lo ubicarían? Pueden dejar su criterio en los comentarios. Sí me sorprende un poco la posición de Valdés, tengo que admitirlo. Después está otro que marcó una era en el Arsenal, hablo de David Seaman, el inglés, en el Arsenal y en la selección de Inglaterra. Me parece mucho más completo que David Seaman, tengo que decirlo. Un arquero, David Seaman, que sí era muy bueno en las alturas, pero que tenía sus falencias de reflejos y que en títulos ganados brilló en el Arsenal, pero Keylor brilló en el Madrid. Yo particularmente creo que además las actuaciones de Keylor en Europa lo hacen ver un arquero que debería estar más arriba que David Seaman, que tampoco me parece un guardapalos memorable, incluso discuto que deba estar en ese puesto. Este que viene sí me parece mejor a Keylor, menos valorado, eso sí, hablo de Jan Oblak, que en el Atlético de Madrid es un arquero que ha roto múltiples marcas de atajadas. A ver, no tiene
el reconocimiento tal vez por el equipo en que juega, pero es un porterazo Jan Oblak, me parece superior a Keylor. Repito, siempre hay un tema subjetivo, porque al final Oblak nunca va a ganar en el Atlético de Madrid lo que ha ganado Keylor con el Real Madrid, pero en reflejos, en juego aéreo, en calidad de tapadas, en estabilidad, en años en la élite, me parece tremendo, me parece un arquerazo y lo considero justo el lugar 16 para Jan Oblak, especialmente por la estabilidad en Liga Top también. Después viene un tipo que genera todo tipo de controversia, Fabián Barthez, ganó un mundial, ganó una Eurocopa y brilló en ambos. Yo le reconozco a Barthez que brilló en ambos, pero sí era un arquero muy expuesto al error, es decir, un arquero que se equivocaba con mucha frecuencia y aunque lo considero un portero muy completo, sí me parece que era de contrastes, o brillaba o cometía errores de bulto. Yo por eso, desde mi perspectiva, siempre hay que evaluar al portero también por su estabilidad. Me parece que no está por encima de Keylor Barthez, una percepción. Ha brillado también con una generación histórica de su país. Michel Preud'homme es el portero belga, un arquerazo, un portero diferente, mundialista en el 90 en Estados Unidos 94. Brilló con el Standard de Lieja, en donde lo ganó todo, obtuvo la Supercopa de Europa, la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa con el Malinas en Bélgica, pero un arquero local, como un arquero local, es decir, brilla en Bélgica. Por eso no podría colocarlo por encima de Navas, que fue un portero internacional. Hay que reconocer que con Bélgica tuvo muy buenos momentos con su selección, igual que Keylor con Costa Rica. Yo habría colocado primero a Keylor por eso, porque si comparamos la trayectoria internacional de ambos, me parece está un peldaño por encima Keylor. Hugo Lloris, otra de las figuras que me sorprende aparezca tan arriba. Un buen arquero, muchos años en el Tottenham, campeón del mundo, pero no es un arquero que esté por encima de Keylor, pero tampoco de muchos en la lista. A mí sí me tiene sorprendido esto de Hugo Lloris. Jamás, digo, es un portero bueno, pero es que no es un portero extraordinario. Aún así lo colocan en el lugar 13. Tampoco me pareció extraordinario Claudio Taffarel, campeón del mundo, muy bien, buen portero, pero lo considero por debajo de la calidad de Keylor. Cuestión de criterios, algunos dicen que fue muy completo, yo lo consideraba un arquero inferior a la mayoría de arqueros de la nueva generación de guardapalos brasileños. Por ejemplo, me gusta mucho más Alisson Becker. Después viene un tipo muy completo, Andoni Zubizarreta, un líder nato, muy parejo, diría que muy parejo con Keylor, a pesar de que Navas brilló más en torneos europeos con el Real Madrid de lo que lo hizo Zubizarreta en su etapa dorada en el Barça. No me atrevería a decir que Keylor es mejor que Zubizarreta, creo que están muy parejos. Como también se podría decir que Walter Senga fue superior a Keylor, un arquero que marcó una era y es considerado uno de los mejores guardapalos de la historia de Italia. No ganó tanto como Keylor, pero viéndolo objetivamente, la historia que tiene Senga sí me parece superior. Aquí viene otro, el puesto número 9, que es para José Luis Chilavert. Chilavert no llegó a brillar en Europa, pero a mi gusto es un portero impresionante Chilavert. Es decir, lo que ganó Chilavert con Vélez, de la Libertadores a la Sudamericana y todos los títulos locales que ganó, a mí me parece el mejor portero de América, Chilavert. Lo colocan de 9 porque quizás no tuvo tanto rodaje en Europa, pero el paraguayo, para mí en características, liderazgo, reflejos, juego aéreo, era un portero completísimo. Sí me parece mejor que Keylor. La época no permitía que brillara en Europa tampoco, pero es una cuestión de criterio. En el puesto 8, otro belga, Thibaut Courtois, muy parejo con Keylor, muy parejo. Es decir, ambos ganaron Champions, Keylor ganó más, pero Courtois ha tenido paradas memorables. En biotipo y en juego aéreo superior Courtois, en reflejos son muy parejos. Si comparamos el mejor momento de ambos, yo diría que están prácticamente iguales. Ambos brillaron en selección, Courtois en Bélgica y Navas en Costa Rica. Sí me parece un porterazo Courtois. Oliver Kahn, que se coloca en el puesto 7, me parece superior a Keylor, un arquero tremendo, extraordinario, de lo mejor de la historia. Ahora, cuestión de gustos, ¿verdad? Sí creo que era un portero que brillaba en todas sus facetas. Oliver Kahn en el juego aéreo,
en reflejos, un portero con un liderazgo enorme. Me gustaba mucho Oliver Kahn. Por supuesto que creo que Schmeichel es superior a Keylor. Lo ganó absolutamente con todo con el Manchester United y en cuenta una Eurocopa con Dinamarca. Para mí el mejor portero de la historia, cuestión de gustos. Sé que otros dirán que es Buffon, que es el que aparece de número 1. Y después viene en el lugar número 5 Van der Sar. Yo también creo que Van der Sar es más completo que Keylor, por biotipo, por características. Creo que es un portero tremendo. Me parece que el lugar 5 es bastante justo para el arquero de Países Bajos, que siempre brilló en donde estuvo, en cuenta su etapa en el Manchester United, donde ganó distintas ligas. El puesto número 3 es para Peter Cech, el arquero de República Checa, portero de Premier, brilló mayoritariamente en el Chelsea, donde lo ganó todo. Sí me parece más completo que Keylor, especialmente por el juego aéreo. Yo diría que no está tampoco Peter Cech para ser número 3, me parece muy arriba. Creo que hoy hay otros arqueros de la lista que lo superan, como el caso de Schmeichel o Oliver Kahn, e incluso Chilavert, pero sí me parece un porterazo, Peter Cech. El número 2, Iker Casillas. En características me parece muy similar a Keylor, arqueros de grandes reflejos, de grandes momentos, pero hay que reconocer que lo que ganó Casillas fue impresionante con la selección española. Y eso también tiene un valor, es decir, ganó Champions, ganó Liga, ganó todo con el Madrid, pero además con la selección española fue vital para la obtención del título mundial. Aún así me parece muy arriba, de número 2 Casillas. Sé que mucho aficionado del Madrid dirá que está bien, pero ya cuando se analiza calidad por sus características más títulos, me parece que hay otros superiores, como Peter Schmeichel, por ejemplo, que no ganó un mundial, pero ganó una Eurocopa y que marcó una era. Y después está Buffon, que sí me parece un peldaño arriba de Keylor, un portero tremendo en todas sus facetas, campeón del mundo con Italia, discutible lo del número 1, pero al final siempre iba a ser discutible. Aún así me parece un arquero extraordinario. ¿Ustedes qué dicen? Para mí, lo más sorprendente de la lista, ver a Valdés tan arriba, y sí creo que Keylor debería estar un poco más arriba, no top 5 como pueden ver, pero sí un poco más arriba. ¿Ustedes qué dicen? Los invito a dejar su criterio en los comentarios y a suscribirse en mi canal de YouTube. Un abrazo, gracias, que la pasen.